Amigos y hermanos, muy bienvenidos sean en esta hermosa mañana de día domingo a nuestro estudio de escuela sabática para este día, el cual está titulado Llanto por Tamuz. Muy buenos días, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Manolo. Que el Señor me lo bendiga, como también a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que a través de las ondas de esta radio, La Voz de la Verdad, podamos aprender más de la palabra de Dios y aprender también de las cosas que en este caso del día de hoy, llanto por Tamuz, para no caer en la idolatría. Así es, amigo y hermano, entonces desde ya lo invitamos para que pueda usted acomodarse, pueda buscar su material, su cartilla de escuela sabática y por supuesto su Biblia, para poder iniciar con nuestro estudio de esta hermosa mañana, ya que es un tema muy interesante. Por supuesto, lo invitamos para que también nos acompañe en una oración para que sea el Espíritu Santo quien pueda dirigirnos en este estudio por la mañana. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra, Señor, y meditar en ella. Bendice, Padre Celestial, tu palabra y derrama de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial, para que podamos comprender el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendice así a cada radio escucha, Señor, y ayúdanos, Padre Celestial, a poder estar en comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, como decíamos hace un momento, ahora estamos entrando al estudio de nuestra escuela sabática y el cual está titulado Llanto por Tamuz. Es un tema muy interesante, ya que comentábamos con el hermano antes de salir al aire que al referirnos a Tamuz era un dios pagano, ¿verdad, hermano Cativo? Así es y todavía Tamuz está siendo adorado por muchos. Por muchos. Satanás es tan astuto. Lo más curioso de todo este tema, hermano, es de que está siendo adorado por muchas personas, que se pudiera decir que es la mayoría del mundo, pero que lamentablemente no comprendemos o no comprenden en qué está encerrado este engaño, por supuesto, ¿verdad? Así es. Pues vamos a ver si podemos tocar un poquito de cómo el pueblo, cómo el mundo de hoy está adorando a Tamuz, porque en aquel entonces era el pueblo de Dios el que había introducido dentro de su adoración a Tamuz. Y ahora ¿estará sucediendo eso en nuestras iglesias? ¿Estará esto sucediendo dentro de las iglesias adventistas también? Bueno, vamos a estudiar un poquito. Así es de que, y ahora, esta semana vamos a estudiar un poquito acerca del libro de Ezequiel. Ezequiel es el que vamos a tener ahora a la mano. Ezequiel capítulo 8 nos dice que ese es el que vamos a estar estudiando. Bien, ya lo tenemos. Fíjense lo que nos dice. Primeramente, aunque Jeremías pudo haberse sentido solo, no lo estaba. No era solamente él el que llevaba mensaje al pueblo de Dios. Dios también había levantado a otro profeta. ¿Y cómo se llamaba? Ezequiel. Dice que Ezequiel era un contemporáneo
entre los cautivos en Babilonia. O sea que Ezequiel estaba en Babilonia y Jeremías estaba en Anatot, en Jerusalén, en toda esa región de Judea. La voz de Dios estaba en esos dos lugares. ¿Por qué? Porque su pueblo estaba allí. Aunque había sido llevado cautivo a Babilonia, él lo seguía amando. Y todavía él le mandaba mensajes a través aquí de Ezequiel a su pueblo. Y al que había quedado, porque recuerden que los más pobres, dice, los dejaron en Judá, pero no quedaron solos. Dios quedó allí dándoles consejos, atrayéndolos hacia Él, a que salieran de la idolatría mediante las amonestaciones que daba el profeta Jeremías. Vemos que dice Ezequiel, un contemporáneo entre los cautivos de Babilonia, a fin de consolar y advertir a los exiliados, así como confirmar lo que el Señor había hablado mediante Jeremías. Entonces aquí vemos algo muy importante, que Ezequiel, el profeta Ezequiel, no le quitaba fuerza, poder a las palabras dichas por Jeremías, sino que Ezequiel, él nos dice aquí que confirmaba lo dicho por Jeremías, porque era palabra de Dios. Los profetas de Dios no se contradicen, se complementan. Usted puede ver en toda la Biblia lo que escribió Moisés, lo que escribieron los demás profetas, ninguno se contradice. Lo que escribió Jeremías, lo que escribió, porque recuerde, Jeremías estaba en Judá y Ezequiel en Babilonia. Ninguno de los dos habló cosas que minimizaran el mensaje dado por el otro. En vez de eso, ellos lo apoyaban. ¿Qué debemos de hacer ahora entonces nosotros? ¿Qué lección hay en esto hasta aquí para usted y para mí? ¿Debemos de minimizar el mensaje dado por alguien? ¿Verdad que no? No vamos a poner en duda cuando la palabra viene de Dios. En vez de eso, debemos aceptarla. Debemos de animar a otros a que escuchen la amonestación, escuchen el mensaje. Dice que Ezequiel advertía a los cautivos contra la necedad de creer las falsas predicciones de un pronto regreso desde Babilonia. ¿Qué había en la mente de los deportados? ¿Regresar a su país? ¿Quién les había dicho de que iban a regresar en 2 años? ¿Se recuerdan de quién fue el que se puso al tú con Jeremías? Ananías, el que le quitó el yugo de madera. Él dijo ahí a todo el pueblo que en 2 años los deportados iban a regresar, que las cosas que se había llevado Nabucodonosor del templo iban a regresar. Pero ¿qué había dicho Dios? ¿Cuántos años iban a ser que iban a estar en destierro? 70 años. Eran 70 años, no 2 años. Y el pueblo creyó que eran 2 años. ¿Y qué es lo que estaban esperando entonces ellos?
regresar pronto de nuevo a su país, con el mismo corazón, con el mismo pensamiento, con el mismo egoísmo, las mismas envidias, pleitos. Ezequiel dice, advertía a los cautivos contra la necedad de creer las falsas predicciones de un pronto regreso desde Babilonia. Los profetas de Dios se complementan. Pero cuando alguien se levanta para profetizar mentira, el profeta de Dios sí se levanta para contradecirle, decirle que no es eso lo que Dios ha dicho. Pero no lo dice, porque fíjense cómo lo dijo Jeremías. Cuando le dijo Ananías todo eso, ¿qué dijo Jeremías? Amén. Bueno, lo que tú has dicho, si es así, que así sea. Amén. Pero le dice, los profetas que Dios ha enviado, no los ha enviado para dar mensaje de prosperidad, sino que Dios ha levantado a los profetas para sacar al pueblo de la ignorancia, de la idolatría, del pecado, de estar pisoteando los mandamientos. Quiere decir que los mensajes de los verdaderos profetas de Dios eran mensajes de amonestación. Claro, hermano, porque nosotros aquí vemos que dice que también debía predecir por varios símbolos y mensajes el sitio devastador que caería finalmente sobre Jerusalén, porque el pueblo, dice, rehusaba arrepentirse de su pecado y apostasía. ¿Por qué el pueblo rehusaba arrepentirse de sus pecados y arrepentirse de la apostasía? ¿Por qué? ¿Cómo estaba entonces viviendo el pueblo que había sido deportado? Ya no el pueblo que está en Jerusalén, no, aquí está el pueblo que está en Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué rehusaba arrepentirse de su pecado? No reconocía que estaba haciendo mal. Él creía que vivía haciendo lo bueno, porque había escuchado los falsos mensajes dados por los profetas. Y como a nosotros los seres humanos, lo que nos gusta escuchar es aquello que no trae sacrificio, que no hay dolor, que no nos la vamos a arrancar de nosotros, que lo vamos a mantener. Eso es lo que nos agrada escuchar. Y eso es lo que los profetas le estaban diciendo. Y eso es lo que hoy en día ocurre muchas veces desde los púlpitos. Todo está bien, pero mensajes de amonestación, no me asuste a la congregación, hermano. La iglesia no necesita ser amonestada. ¿Ha escuchado ustedes personas que dicen eso? Cuando alguien llega llevando mensaje de Dios a una iglesia y después le dicen al pastor, mire, este hermano dijo esto y esto y esto, nos regañó. No es que el predicador que lleve este mensaje de Jehová regañe, no. Lo que lleva es el mensaje del Señor para que la iglesia reconozca, se arrepienta y se vuelva a Dios. Eso es lo que estaba ocurriendo en aquel entonces y eso ocurre también hoy en día. Y se lo digo por experiencia propia. Hace poco me invitaron a mí a ir a dar unos mensajes allá por
en Portland. Yo fui. Pues yo no voy a llevar mensaje de que está bien la iglesia. El mensaje que voy a dar es un mensaje que necesitamos buscar a Dios, reconocer nuestro pecado, y los hermanos le dan la queja al pastor. Pero cuando desde la cabeza hay debilidad, la iglesia va a estar débil también. Pero no quiere decir que todos los que están allí están débiles. Hay siempre un remanente que busca a Dios. Y ese remanente va a buscar a otros si es que lo escuchan. Bien, sigamos, hermanos. ¿Qué dice el libro de Ezequiel capítulo 8? ¿Qué se le mostró al profeta? Es la primera pregunta. ¿Qué se le mostró al profeta? Capítulo 8. Fue duro lo que Dios le mostró a Ezequiel, pero era la verdad. Eso es lo que estaba pasando dentro del pueblo que le adoraba supuestamente a Jehová en su templo. ¿Qué nos dice? En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Bien, veamos hasta aquí. ¿Qué está pasando? ¿Quién se le presenta a Jeremías? ¿Quién es este personaje que dice que parecía de hombre? Desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. ¿Quién es? ¿Quién es este personaje que está hablando con Ezequiel? Es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el Señor Jesús. Es Él. Y dice que lo lleva a la puerta. Y me llevó a la entrada de la puerta, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen. ¿De quién? La imagen del celo, la que provoca a celos. ¿Cuál es esa imagen del celo? Hoy en día, en diferentes lugares aparece esa imagen del celo. El obelisco. Eso es lo que había allí. Porque el obelisco no es otra cosa más que un órgano del hombre. La figura, la cual estaba puesta para adorarla. Recuerden que el pueblo, supuestamente el pueblo de Dios,
se había prostituido. No había temor a Dios. La gente se casaba, se dejaba con una, buscaba a otro y así era la vida. No es lo mismo que está pasando hoy. No es lo que estaba pasando en tiempo de Noé. Así estaba el pueblo. El pueblo no hemos cambiado. ¿Por qué? El Dios en su misericordia también nos anda buscando hoy. Sigamos mirando a ver qué dice del versículo 4 en adelante. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios, de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Bien. Entonces, ¿a dónde está parado Ezequiel? ¿A dónde ha sido llevado por Jesús? Lo ha llevado al templo. Y dice que está parado delante. Y dice: y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. ¿Qué es lo que hay al lado del norte en el santuario? En el lugar santo, ¿qué es lo que hay? Al lado norte lo que hay es la mesa que contiene los panes. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar. O sea, al lado norte, allí afuerita lo que estaba, aquella imagen del celo. ¿A dónde dice? En la entrada. Imaginémonos lo que está pasando dentro del pueblo de Dios. Los sacerdotes de aquel entonces, los pastores de aquel entonces, ¿cómo estaban? ¿Hasta dónde habían caído? Que habían permitido ídolos dentro del templo de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Verso 6. Ezequiel 8:6. Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme? ¿De dónde dice? ¿De mi santuario? O sea que lo ha llevado al santuario, al lugar de adoración, al lugar, a la casa de Dios. Ha llevado Jesús a Ezequiel. Y esto es solamente el comienzo, le dice. Esto es para que veas cómo está el corazón del pueblo, cómo está el corazón de los adoradores, de los que supuestamente me tienen a mí como su Dios. Es lo que le está diciendo. ¿No ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿Y hacia dónde lo llevó? Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora
en la pared y cavé en la pared y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Bien, veamos acá. Dice que lo llevó adentro. Entra, le dijo, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Con qué dolor Jesús le está diciendo esto a Ezequiel. Entra y ve las malvadas abominaciones que estos, los que me dicen amarme, los que dicen adorarme, los que supuestamente me han aceptado como su Dios, estos, mira lo que están haciendo allí. ¿Y qué es lo que había? Dice, adentro. ¿Dentro de dónde? Dentro del santuario. ¿Y cuál es el santuario hoy en día, hermanos? ¿Cuál es el santuario en el cual hay forma de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel? ¿Cuál es? ¿Dónde está eso? Dice que estaban pintados en las paredes por todo alrededor del corazón del pueblo. Eso es lo que hay adentro de nuestro corazón. De muchos corazones lo que hay es muchos ídolos de diferentes formas. Dios lo ve, Dios lo sabe, hermanos. A Dios le duele y Él quiere que nosotros desechemos todo eso, hermanos. Apartémonos de la idolatría. Porque hoy en día puede ser que no tengamos estampitas en las paredes de la casa, pero dentro de nuestro corazón allí las hemos metido. Allí están, hermanos. Y vamos más adelante. ¿Qué dice el verso 11? Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Veamos aquí, miren, hermanos. Lo llevó más adentro, a donde están los líderes del pueblo, los ancianos, los diáconos, los pastores, los líderes de la iglesia adventista. La iglesia adventista, estoy hablando de la iglesia adventista de tiempo de Ezequiel. Ve y mira, dice, cada uno tiene un incensario en su mano. ¿Para qué sirve el incensario? ¿Para qué lo usaban? Recuerde que se llevaba al altar del incienso que está en el lugar santo para interceder, para llevar las oraciones del pueblo.
Entonces vemos aquí que cómo estaba el liderazgo del pueblo de Israel. ¿A quién clamaban? No clamaban al verdadero Dios. Como dicen ellos, como dice aquí, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Hoy en día la iglesia está a falta de líderes entregados a Cristo. Hace falta que nos volvamos a Dios. Por eso es que la iglesia sigue tibia, porque no hay una entrega de nosotros a Dios. No nos ve Jehová. Ese era el pensar de no nos ve Jehová. Y dentro de las iglesias, ¿cómo se murmura? No, si el hermano fulano, y mire, ella es líder, y mira, anda haciendo esto y esto hace, mira. No nos da vergüenza. Deberíamos de dejar los puestos y no ser piedra de tropiezo para otros. Veamos qué más. Versículo 13. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Bien. Endechar es llorar. Por eso dice llanto por Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Porque aquí aparece ya ese nombre, Tamuz. Y solamente ahí lo encontré. Lo busqué en la concordancia, solamente allí en Ezequiel 8:14. Entonces había que ir a lo que dice la mitología griega, lo que dice la mitología babilónica referente a Tamuz. Y aquí el diccionario bíblico, miren lo que nos dice de Tamuz. Divinidad babilónica. Las antiguas tradiciones orales acerca de Tamuz fueron consignadas en Sumerio. Era adorado en Babilonia, Asiria, Fenicia, Palestina. Era muy famoso. Tamuz era muy famoso, porque era adorado, dice, en Babilonia, Asiria, Fenicia, Palestina. Su nombre vino a ser del cuarto mes del año semítico. O sea que el calendario judío tiene el cuarto mes, es Tamuz. Todavía en el tiempo de hoy. Tamuz, dice, era considerado el protector de la agricultura y de los rebaños. Tamuz era representado como muriendo cada año y renaciendo a la vida en la primavera. Eso lo era todos los años. Cuando se moría, y dice que luego cuando volvía a la vida, todos los años. Y todavía hoy en día se celebra eso. En el tiempo cuando el Señor Jesús estaba esta fiesta, pero el pueblo de Dios no la celebraba. Pero el mundo sí lo hacía. La fiesta Tamuz.
Tamuz tiene diferentes nombres. En algunos tiene nombre de Adonis. En otros tienen otros, pero quedémonos con Tamuz. Según la tradición, recuerde, según la tradición babilónica, ¿cómo surge Tamuz? Fíjense cómo surge Tamuz. Según la tradición, los cuentos que lo hicieron leyenda y luego eso lo hicieron ley en el mundo pagano, nos dice que Nimrod y Semiramis vivían, era la esposa y el esposo, pero Nimrod, malo, lo mataron. Pero como era un líder, alguien que grande, lo endiosaron en su muerte y lo mandaron al sol. Y dijeron que Nimrod ahora que miraba a la tierra y alumbraba a la tierra con los rayos del sol todos los días. De pronto Semiramis sale embarazada. Ya recuerden, Nimrod había muerto ya algunos años. ¿Y cómo podía ella explicar su embarazo? Y ella dijo de que todas las mañanas ella salía para que los rayos de su esposo vinieran a ella. Y de eso fue que quedó embarazada y nació Tamuz. Tamuz también hizo lo malo, porque qué cosa buena podría ser. Hizo lo malo y lo mataron y lo hicieron pedazos y lo echaron al río. La madre, cuando supo todo eso, dice que fue al río y a buscar todas las partes en las cuales lo habían hecho pedazos. Encontró todas menos una. Y la buscó y no la encontró. Pues ella hizo un monumento para recordar esa parte que no encontró. ¿Y cuál fue la parte que no encontró? Fue la parte masculina de él. Por eso el obelisco le recuerda, era el recordatorio de ese órgano del hombre que no lo encontró. Eso es lo que dice la tradición. Entonces vemos acá, Tamuz muere. Y eso se recordaba en unas fiestas que tienen como nombre Saturnalias, que son cada fin de año. Pero que con el tiempo le cambiaron nombre. Ya no fue Tamuz. Ahora dijeron, es Jesús el que nació. Por eso es que, ¿qué es lo que hay en esas fiestas? Baile, orgías, borracheras, muerte. Todo eso es lo que hay en esos días. Satanás es muy astuto. Hay comilonas
Ese es cuando, en esos días, es cuando en los hogares nos preocupamos más para que haya comida. Todo eso es lo que había. Y sigue todavía hoy. No dirá el Señor Jesús, mi pueblo, míralo, cómo está. ¿Endechando a quién? ¿A Jesús? No, a Tamuz. Satanás es muy astuto, hermanos. Busquemos. Si usted dice, no, esto es imposible, busque. Busque. Tenemos hoy tecnología. Busque. Que le diga de dónde vienen todos esos nombres. ¿Qué más nos podremos encontrar de todo eso? ¿Qué nos dice esto? Dice acerca de cuán fuerte puede ser la cultura dominante y cuánto impacto puede tener aún sobre las cosas sagradas. Cuántas cosas del mundo, cuánta idolatría hemos introducido nosotros dentro de lo que es lo sagrado, el culto al verdadero Dios. ¿No creen, hermanos, que es tiempo de que nosotros examinemos nuestro corazón y nuestra adoración a Dios? ¿Es realmente esto lo que a Dios le agrada? Preguntémonos. Pero muchas veces nosotros solamente nos dejamos llevar por que la mayoría dice o hace, y nosotros lo hacemos. Por eso dice más adelante, considera Génesis 8:12, la traducción de las cámaras pintadas de imágenes es un poco ambigua. Podría significar las cámaras donde guardaban sus ídolos, o podrían ser las cámaras de su propia imaginación, o sea, de nuestra propia mente. Es el corazón del ser humano, sus propios corazones. De cualquier forma, los líderes habían caído tan abajo. ¿Quiénes? Los líderes. Los líderes. Hoy en día, el liderazgo de nuestras iglesias, son pocos los que están dando el sonido a la trompeta como debe de ser dada. Pero recuerden, hermanos, líderes, Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué vamos a decir? Ay, hermanos, dice, de cualquier forma los líderes habían caído tan abajo que decían que Dios los había abandonado. Es otra manera de decir, a Dios no le importan estas cosas. Eso no nos salva. Muchas veces decimos, bueno, ¿qué tiene de malo? Excusas. Y permitimos muchas cosas en nuestras vidas y en nuestra adoración. En los recintos sagrados del templo de Dios, estas personas participaban de la más grosera idolatría, haciendo todo lo que la palabra de Dios les había prohibido. Aún peor, en sus mentes justificaban sus hechos. ¿Estará pasando eso ahora, hermano? Preguntémonos, ¿por qué estas lecciones para nosotros hoy? Aquí vemos lo que Pablo quería decir cuando hablaba acerca de los que adoraban a la creación en lugar del Creador. Hermanos, que no seamos nosotros los que estemos endechando a Tamuz, que estemos llorando por Tamuz, creyendo que estamos
endechando a Jesús. Pidámosle al Señor que nos abra el entendimiento y que podamos volvernos a Dios ahora que todavía hay tiempo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bien, amigos y hermanos, este fue nuestro estudio para esta hermosa mañana de día domingo, el llanto a Tamuz. Por supuesto, una gran enseñanza. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo en oración. Les saluda desde cabina su amigo y hermano Manolo Roca.